En cuanto al marco teórico de esta investigación, las fuentes documentales fueron desarrolladas teniendo como base el contenido del planteamiento del problema y los objetivos presentados. Es así como a continuación presentaremos los antecedentes investigativos de este estudio. Allí tenemos Morillo Moreno y Morillo Moreno, 2014, el Sistema Turístico del Estado Mérida, Venezuela, elementos de la oferta. Situación del financiamiento de las pymes y empresas nuevas en América Latina. Lopera Vélez y Ocampo, alternativas de financiación para pymes en Colombia. Ferrera y Albuquerque, el conservadurismo, el secreto y las opciones de financiación de las pymes portuguesas. Jiménez Sánchez, nuevas modalidades de financiación para microempresas. Cada una de estas investigaciones aportaron un precedente importante para el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en esta investigación, dando así un parámetro de cómo comprender las características de las posadas, la constitución de la estructura de financiamiento, teniendo en cuenta la cultura de la localidad en la que se está estudiando, así como la consideración de las nuevas fuentes de financiación no tradicionales en América Latina. En cuanto a los antecedentes históricos, se tiene que las fuentes de financiación se han venido agregando al abanico de posibilidades a lo largo de la historia. Como podemos observar, cada una de ellas fueron surgiendo gracias a las necesidades que se fueron presentando en las diferentes localidades y a nivel mundial. En cuanto al conocimiento sobre las fuentes de financiamiento y la estructura de capital o de financiación que éstas representan, desde 1920 se comenzaron los estudios y el interés por profundizar y optimizar la combinación de las fuentes de financiación más apropiadas para las organizaciones, viéndose así afectadas estas características con la depresión económica de 1929, cuando se establecieron normativas más estrictas para la concesión de financiamiento por parte de las entidades financieras. Para 1958, Modigliani y Miller realizaron un aporte importante en cuanto a la estructura de financiación y la valoración de las empresas, al indicar que era indiferente el porcentaje que se tenía entre deuda y capital dentro de la estructura de financiación. Posteriormente, en 1963, realizaron la corrección de su teoría anterior, indicando que los costos o el ahorro fiscal generado por la deuda genera un efecto sobre la constitución y las decisiones de la manera de financiarse de las organizaciones. En 1950, la computadora vino a aportar para este sector investigativo un gran aporte y celeridad en los procesos de financiación y análisis de la cartera crediticia que se ofrecía en las entidades bancarias. Posteriormente se realizaron otros estudios en 1984, por ejemplo, relacionados con la teoría de la jerarquía financiera. Y asimismo se fue desarrollando todas estas investigaciones realizadas con las fuentes de financiación para las empresas, especificándose cada vez más o tomándose en cuenta el efecto que tienen las alternativas de financiación y las ciertas restricciones que presentan para las pequeñas y medianas empresas. Esta investigación toma como base dos teorías a considerar. La primera es la jerarquía financiera desarrollada por Meyers en 1984, en la que se postulaba un orden de preferencia del financiamiento, en el que después de acudir a los recursos internos se recurría a la deuda a corto plazo, y en el que se consideraba la adquisición de deuda preferible al incremento de capital. La teoría del equilibrio estático, desarrollada por Krauss y Litzenberger en 1973, en la que el postulado principal se trata de equilibrar la deuda y el capital, considerando los beneficios y desventajas del financiamiento a través de la deuda, y se busca obtener una estructura óptima de capital evitando el riesgo de quiebra.
Ahora bien, todas estas teorías y postulados son el resultado de las necesidades que presentan las organizaciones a lo largo de su desarrollo y ciclo de vida. Es por ello que se pueden considerar tres necesidades fundamentales o el origen de estas necesidades. Una entre ellas son comenzar un proyecto, mantener un proyecto o el deseo de crecer, manifestándose de esta manera a través de las necesidades de inversión. Fundamentalmente contiene aquellas inversiones en activos fijos que se desean realizar y las necesidades operativas de fondos relacionadas con el mantenimiento del negocio en marcha. Ahora bien, desarrollemos las bases teóricas de este estudio. Las fuentes de financiamiento son los mecanismos que permiten contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial. Consideraremos dos clasificaciones amplias de las alternativas de financiación. Las alternativas de financiación tradicionales y no tradicionales. Las alternativas de financiamiento tradicionales son las que comúnmente han acudido el sector empresarial a lo largo de la historia. Son las más conocidas y que en su mayoría son ofertadas por las entidades bancarias. Estas fuentes de financiamiento tradicionales comprenden la tarjeta de crédito, el crédito a título personal, la emisión de acciones comunes, el crédito de proveedores, el descuento comercial, el arrendamiento financiero, la venta de activos, el alquiler de activos, las organizaciones no gubernamentales, el crédito bancario, la línea de crédito, el crédito o préstamo hipotecario, el mercado informal y las microfinanzas, instituciones gubernamentales, el préstamo, las ayudas y subvenciones del Estado y el autofinanciamiento. Ahora bien, pasemos a conocer de qué tratan las fuentes de financiamiento no tradicionales. Se han generado o han surgido con mayor auge apoyándose en las últimas tecnologías. Ellas en la actualidad representan el lugar al cual acuden las empresas del Reino Unido y de Norteamérica y algunas partes de Europa como una opción alternativa y viable para obtener los recursos que necesitan, pues muchas veces se desarrollan con un marco regulatorio, unas normativas muy diferentes a las ofrecidas por las entidades bancarias.